que el pueblo panameño pues no se siente identificado. Y obviamente las personas que reciben un salario o una pensión por parte de la Caja del Seguro Social de una manera constante ya llegan a un tope. Y ellos también son víctimas del alto costo de la vida. También tienen que ver proporciones guardadas, la necesidad de enfrentarse en ver si se gastan el dinero en medicamentos porque no hay en la Caja del Seguro Social o comen. Y esa es la situación que yo creo que es importante y que no debemos olvidar. Y que esperamos que no solamente sino los futuros gobiernos no lo olviden, porque esa es la realidad actual de este país. No debemos solamente desarrollar campañas politiqueras que al final traten de convencer a estas charangas generales que se hacen cada 5 años, donde al final tratan... El licenciado Alfonso Fraguela, ex vocero del Estado y abogado, periodista y por supuesto presidente del club de fans de Elvis Presley en Panamá, como se lo pueden haber podido imaginar. ¿Cómo estás, mi estimado Alfonso? ¿Qué pasó, Guillermo? Muy buenos días. Un placer tener la oportunidad de compartir contigo, con la fina audiencia de Radio Ancon, miércoles tras miércoles. No puedo pasar por alto destacar que saludar a todas las personas que están en sintonía de este tan escuchado noticiero, todos los miércoles también en nuestro segmento, y saludando pues a las personas que a diario nos reportan sintonía a través de nuestro celular. Mandamos saludos a la licenciada Yasmina Sánchez, que escucha el programa ahora desde Canadá, ya que se encuentra en Canadá en estos momentos escuchándolo, para que sepa, Guillermo y Alberta. Y está también el señor Guigo Araúz, que ya me reportó, dice que está cómodamente en estos momentos en una hamaca en Chiriquí, tomándose una deliciosa taza de café y obviamente esperando el sillón de Ancon. Así que nada más nuestro que saludo te advierto que a veces como que te baja un poco, no sé si es que es el micrófono, pero como que te aleja un poco y se oye un poco complicado, pero te escuchamos. Es que empezamos con un problema de internet y estoy cargo el teléfono conectado, los audífonos conectados al Bluetooth, claro. Pero parece que hay problema y se va y viene la señal. Sí. Así que voy a tratar de no moverme para mantener una constante. Bueno, a mí me pasó que esta mañana se fue la luz en mi casa. Yo no sé por qué se va la luz en medio de la ciudad de Panamá a las 6:30 de la mañana. Yo no entiendo eso. Es increíble. Yo tampoco. 5 de la mañana. Increíble. ¿Pero por qué? O sea, esa es la gran interrogante. Entonces, no sé si de pronto se normalizará después del segmento. Después del sillón de Ancon regresa el internet. No sé si será ese de pronto. Enredenle la mañana Ancon a esta gente para ver cómo avanzan con el segmento. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo como todos los miércoles, que es lo más importante, Guillermo. ¿Qué tenemos para hoy, mi estimado Alfonso? Bueno, yo creo que hay varios temas que debemos mencionar, dentro de los cuales podemos rescatar más o menos 7 temas para abordar. El primero que no puedo pasar por alto es sin duda una de las noticias que se hizo pública hace un par de días, el día lunes específicamente, y esto es pues definitivamente el tema de la solicitud de expulsión del Partido Revolucionario Democrático al expresidente Martín Torrijos por parte de unas personas que obviamente señalan que su candidatura fuera del partido representa quizás un atentado contra los principios del colectivo que fundó su padre, dicho sea de paso, y que mañana es 7 de septiembre. Así que mañana es un aniversario de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Yo espero que todas estas personas que presentaron esas supuestas denuncias o señalamientos buscando la expulsión del ex presidente, recuerden mañana que se cumple un aniversario más de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y yo para aquella época, al igual que tú, pues obviamente éramos unos niños y no sabíamos la importancia que en ese momento representaba esto, y pues vinimos a tener conciencia de la gran importancia con el paso de los tiempos, porque obviamente en esa época uno solamente veía las transmisiones, cómo se dieron todos los hechos, pero desconocía pues obviamente ese bagaje que traía consigo un acto tan histórico y valiente, que era prácticamente el rescate, o que es prácticamente el rescate
de lo que era el Canal de Panamá para los panameños y esa lucha que fue una lucha generacional que inclusive se va más allá del 7 de septiembre, evidentemente, y que abre un periodo importante dentro de la democracia de nuestro país que hoy disfrutamos, que quizás en algunos momentos recibimos un impacto por algunas actuaciones que se encontraban solapadas por hechos que de pronto reflejaban que había o que existía una democracia algo insípida, y definitivamente la democracia nunca va a ser democracia a plenitud porque siempre se tiene que mantener esto como un estado de vida, manteniendo un ritmo de vida y definitivamente defendiendo los principios y garantías constitucionales de los individuos. De eso, pues, ya por todos es conocido y espero que las personas comprendan lo que fue en el momento ese y que sigue siendo y será a futuro los efectos de la firma de los tratados Torrijos-Carter y desde una perspectiva, digamos, política, el profundo desatino que se da con la expulsión o la solicitud de expulsión, mejor dicho, del exgobernante Martín Torrijos, lo cual reafirma una quizás hoja de ruta, que es la visión de la actual administración y de inconsecuencia de la actual dirigencia del PRD, que a todas luces quiere blindarse dentro de una estructura y quiere salvaguardar las erráticas actuaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, donde los principios de solidaridad y donde esos principios democráticos que dieron luz a este colectivo, definitivamente se han alejado de esos postulados torrijistas que fueron los, digamos, promovidos por el general Omar Torrijos en su momento, y que hoy día, pues definitivamente su propio hijo, que fue secretario general y fue presidente de la República, lo ha señalado de manera contundente al expresar que este tipo de actuaciones lo que busca es, primero, no solamente acabar con el torrijismo, sino perseguir a los torrijistas. Así que yo creo que esta es una situación que realmente nos debe llamar a una profunda reflexión, porque en estos momentos, igualmente dentro del calor de la política, hemos detectado algunas cuestiones y no sé si habrás tenido la oportunidad estoy seguro que sí, porque eres una persona mediática y una persona que está al tanto a través de las redes sociales, de algunas comunicaciones que se han dado entre algunos sectores de campañas políticas que han definitivamente incentivado, y pienso que están incentivando al odio y al rechazo, y esto hay que prestarle mucha atención porque hace un par de semanas vimos una situación que se dio en Ecuador, donde pues obviamente hubo un atentado que causó la muerte de un candidato presidencial en ese momento. Y yo creo que este tipo de situaciones, pese a que existe un pacto ético, debe llamar a las autoridades y debe llamar a los candidatos y a los grupos de campaña de los candidatos para exigirles el cumplimiento fielmente de esos principios y de esos compromisos dentro del pacto ético para evitar situaciones que mañana podamos lamentar. Quizás la efervescencia de la política y a la medida en que esto vaya incrementándose va a traer consigo mayores cuestionamientos, pero hay que ser muy responsable en los señalamientos que se vierten en las redes sociales, que pueden ser considerados inclusive en un atentado contra precisamente otras personas, que son precisamente los electores, que estamos viendo el tipo de lenguaje, el tipo de mención, el tipo de ataque tan bajo, tan deplorable, cosa que pues definitivamente no podemos avalar ni podemos aplaudir, porque son cosas que al final empañan lo que es un proceso democrático, un proceso donde el pueblo tiene la disponibilidad y la disposición de elegir a sus gobernantes.
a través de unas elecciones generales cada 5 años, y que quizás el hecho de haberse equivocado en un momento dado le da la oportunidad de rectificar a lo largo de su vida para no volver a cometer los errores que se cometieron en otro hora, o que ocurrieron en un momento dado, en otro periodo de elecciones. Y son situaciones que yo creo que es importante destacar. Definitivamente al interno, y retomando el tema del expresidente Martín Torrijos, se habrá que cumplirle el debido proceso, la presunción de inocencia frente a este tipo de situación, porque si bien es cierto, ese principio y todas las garantías constitucionales que se le debe dar a todo ciudadano, aun cuando forma parte de un colectivo político, debe ser respetado. Pensamos que evidentemente esto es una jugada de tipo político, y esto lo digo a título personal, como Alfonso Fraguela, es importante destacarlo, pero no puedo pasar por alto el no mencionarlo, ya que evidentemente aquí, en este espacio, he hablado de todos los aspectos, y aquí no se cercena ningún tipo de línea, aquí no hay línea de nadie. Aquí simple y llanamente debo reconocer, y públicamente lo hago, que esta emisora ha respetado las opiniones que se hayan podido haber emitido, ha sido imparcial en las opiniones que damos como miembros de esta sociedad, y evidentemente jamás, en el caso tuyo, Guillermo, como coordinador o director de este noticiero, jamás me ha dicho, mira, la línea es esta, no puedes hablar de este tema. Aquí se ha hablado de todo, inclusive de temas puntuales, y yo creo que eso merece un aplauso y merece una aclaración ante la opinión pública, para que sepan que aquí hay una total libertad, y lo que se dice es precisamente la verdad. Aquí no hay ningún tipo de lineamiento, no se tiene ningún tipo de corte de nada. Aquí simple y llanamente abordamos los temas que son los principales temas del acontecer nacional, que a criterio muy singular, de una manera muy respetuosa, lo hacemos por los años que tenemos de estar vinculados a los medios de comunicación, y que es respetando precisamente la ley, nuestras garantías constitucionales, que nosotros hemos enfocado los planteamientos, pese a que en muchas ocasiones quisiéramos irnos un poco más allá, porque como seres humanos también tenemos sentimos, también como seres humanos opinamos, y también como seres humanos y miembros de esta sociedad, nos afectan las actuaciones que pueda darse en un momento dado por las personas que regentan la cosa pública en este momento y en momentos futuros, o que hayan regentado la cosa pública en el pasado. Así que yo quiero dejar esta aclaración muy clara, y esta observación, para que mañana no salgan algunas personas, Guillermo, porque siempre dicen, hombre, si Guillermo habla esta cuestión porque está armando un paquete, porque es una gente que está defendiendo. No, aquí no se defiende a nadie, Aquí se habla claro y se dice lo que uno piensa y lo que uno opina. La radiografía que tenemos frente a temas puntuales como estos, hay que señalarlos. He notado un intercambio, y esto lo hacía referencia al tema del pacto ético, un atentado prácticamente utilizando una serie de lenguaje muy bajo dentro de los candidatos presidenciales, entre ellos por pugnas, utilizando unos lenguajes que yo pensaba que eran superados. Sin embargo, estos lenguajes empleados a través de las redes sociales prácticamente han ubicado, han disminuido el proceso electoral a una charanga de escuela, utilizando prácticamente unos comentarios que son, y unas palabras que para mí resultan repulsivas hasta repetirlas. Pero yo siento que la idea no es esa. La idea es elevar el mensaje, elevar el discurso, demostrar que las personas que aspiran a dirigir la presidencia y dirigir el país tienen las condiciones, tienen las capacidades. Ya nosotros estamos, creo que cansados, Guillermo, de la mediocridad. Por lo menos yo, y estoy seguro que tú también, y muchas personas que están escuchando este noticiero, deben estar hartos y cansados de la mediocridad, porque siempre al final tenemos que soportar, y tenemos que irnos con el menos malo, o el más chabacán, o el más ordinario. No, yo no estoy para eso. Me explico, yo me pregunto,
Si ustedes, y esto se lo digo de manera directa a cada una de las personas que están en sintonía de este tan escuchado noticiero, si usted tuviera que fuera el dueño de una empresa, usted pondría una persona que usted ve que no tiene la capacidad o que no se maneja de la misma manera en que usted tiene la visión de hacer crecer su empresa. La respuesta es no, porque esto es obvio. Y si no lo hace y no lo haría, ¿por qué usted va a hacer que el resto de la población tenga que soportarse con los menos malos también para que sean los que vayan a dirigir la cosa pública? Ese es el principal tema que yo creo que es importante destacar para ubicar y mandar un mensaje a todas las campañas de todos los partidos políticos, sin excepción. Porque este es el mensaje. No estoy señalando de manera puntual. Cada uno podrá ver y examinar los tweets que se están dando, que me parece claramente ordinarios, chabacanos, corrientes. Y yo siento que hacia allá no debemos ir. Tenemos que cumplir con una función de educar, de capacitar, y todo esto surge dentro del seno familiar. Los padres son responsables precisamente de crear esa conciencia. No podemos buscar un libertinaje o buscar quizás un desconocimiento de temas tan importantes como es el acontecer nacional y darle una superficialidad a estos temas, cuando al final se debate el futuro de una nación, se debate el futuro de una población, se debate la posibilidad de un mejoramiento económico y de directrices que puedan llevar al país a mejores condiciones de vida, que al final van a redundar en los beneficios de todos nosotros. Así que son temas que yo creo que es importante destacarlo, Guillermo. Sé que ya estamos, nos pasamos el primer bloque, vamos a un corte y regresamos enseguida. Te agradezco tus palabras, Alfonso. Créeme que a veces uno no le queda de otra que aguantar estoico la incomprensión y la poca comprensión de la situación. Pero bueno, yo no me levanto tan temprano para parcializarme ni pegar mentiras. Pues me quedé en la casa durmiendo. Por supuesto. Entonces, yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo, y la mejor forma es que a mí me gustaría, si llego a viejo y Dios quiere, que si alguien se acuerda de lo que estoy haciendo ahora, lo diga, hey, este andaba por la calle del medio, ¿me entiendes? Así que eso es lo que hacemos todos los días. Oye, Alfonso, vamos a la pausa, porque ya que hablas de compromiso, tenemos que cumplir con nuestro compromiso, porque hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Claro que sí. Así que vamos a la pausa y regresamos. Y ha vuelto con nosotros a esta hora de la mañana, que por cierto, soleado en Ciudad de Panamá y completamente despejado, lo cual parece que se va a mantener durante buena parte del día, don Alfonso. Pareciera que fuera así. Esperemos que esto sin duda no varíe para evitar un fuerte aguacero en horas de la tarde, pero bueno, ya sabemos que la naturaleza es impredecible en ese sentido. Y aunque uno tenga conocimientos de algunas variantes que puedan, o el sostenimiento, la constante en el sentido de que no vaya a llover o no vaya a variar el clima o el tiempo, definitivamente siempre estamos expuestos a estas variantes, sobre todo para esta época. Así que de todas maneras lleve su paraguas consigo para evitar mayores situaciones, y es lo más importante. Guillermo, uno de los aspectos también que no deja de ser menos importantes en estos momentos, y que lo tengo dentro de la INOP de temas que debemos mencionar, es el tema, pues definitivamente el tema del contrato minero y la ley de transparencia, que en estos momentos está en la Asamblea. En el caso del contrato minero, si bien es cierto, ya esto hemos hablado semana tras semana, pues definitivamente se cumplieron una serie de situaciones hubo un preámbulo por parte del gobierno nacional, y esto para aclarar a aquellas personas y refrescarle más o menos los conocimientos frente a este tema, que al final trajo consigo que se hiciera una consulta virtual por parte del gobierno nacional por unos días, y posteriormente a esos días se llevó al Consejo de Gabinete, y el Consejo de Gabinete presentó ante la Asamblea el contrato ley para que fuera aceptado o rechazado por parte de la Asamblea. Lo que hemos visto después de esto fue que se emitió un reglamento de cómo se iba a manejar el debate, donde pues diversos sectores de la población
han acudido de manera permanente a expresar su sentir frente al tema del contrato minero, que al final pues reflejan situaciones que en su momento debemos recordar antecedentes que fue declarado inconstitucional, y que evidentemente se dieron unas constantes, inclusive hasta unas declaraciones por parte de la empresa en su momento, donde señalaba de que el acuerdo que habían sostenido de manera verbal con el gobernante actual, Laurentino Cortizo, el año pasado, pues definitivamente pasó a otro momento, y que definitivamente esta situación iba a traer consigo una nueva renegociación, que fue la que se hizo y que fue aprobada y que ha sido la que ha tratado de ser difundida a través de los medios de comunicación, tratando de presentar las novedades con respecto al contrato que fue suscrito anteriormente y que fue declarado inconstitucional. Evidentemente, desde que fue declarado inconstitucional, es importante señalar que esas actuaciones solamente empiezan a surtir su efecto con posterioridad. Si esto fue declarado de manera inconstitucional en el año 2017, evidentemente ese contrato dejó de estar legalizado durante todo este tiempo, al punto que pues definitivamente ha generado una negociación. Entonces, la forma como se pagó el uso de nuestro terreno y la explotación minera en su momento es un tema que entra siempre en polémica por consideraciones de que inmediatamente se debió haber declarado o haber tomado una determinación frente a este tema. En lo personal, yo he sostenido, y lo vuelvo a reiterar, y soy de manera recurrente de ese criterio, Panamá creo que debe ir pensando. Panamá tiene muchos cerebros, personas que piensan para bien y otros que piensan para mal, pero voy a enfocarme en los que piensan para bien, para buscar el desarrollo de nuestro país. Yo creo que Panamá debería, y con mucho respeto lo digo, crear un ministerio de minerías o de recursos minerales, y que evidentemente estuviera exclusivamente manejando los temas de una manera idónea, es decir, conformado ese ministerio por personas idóneas vinculadas al tema minero de nuestro país, y que sea nuestro país el que eventualmente vaya a explotar y vaya a negociar el tema minero, vender los productos o los recursos extraídos de la minería, y pueda jugar un rol en esta gran cancha, y no utilizar la forma sencilla y que vamos a buscar a un tercero que explote el negocio, y entonces a nosotros nos dan una regalía por el negocio que está explotando, porque eso es una forma muy cómoda de hacer las cosas. Y yo creo que si lo que queremos es tener una visión de un país de primer mundo, y queremos decir, no solamente decirlo, sino tenerlo, entonces tenemos que trabajar de esa manera. Quizás algunos dirán, bueno, otra entidad burocrática que se convierte en un lugar para proteger a la clase política. Bueno, entonces le vemos a una autoridad como la autoridad del Canal de Panamá, pero lo cierto es que tenemos que jugar un rol similar al de la autoridad del Canal de Panamá, en el sentido de tener a personas capacitadas y idóneas que no estén sometidas al vaivén político o a esos movimientos cada 5 años de que ganó tal color, y entonces el de ese color quiere meter a su gente y el otro no sabe nada de minería, pero lo vas a poner ahí. Y entonces son situaciones que al final lo que representan es un retroceso para el país y un retroceso para todos los panameños que queremos definitivamente un bienestar que gire en torno a ciertos aspectos como son las medicinas, mejor calidad de vida para los adultos mayores, para los asociados, que te digo, que Panamá sea próspero y que esa prosperidad permea a todos los sectores de nuestro país. Yo creo que hacia allá tenemos que ir caminando. Lamentablemente, la percepción que existe es, bueno, nos van a dar un poquito algo más de lo que nos dieron antes, pero ya no están dando algo. Entonces, ese tipo de criterio retrógrado, ese tipo de criterio carente de mucho esfuerzo, lo que hace es primero desanimar a la población, como lo ha hecho, al punto que ha generado
ha tenido sus efectos, no solamente la concurrencia de ciudadanos y de grupos importantes del país que han ido a la Asamblea a expresarle a la Asamblea, a los diputados, el descontento frente a esta consulta, frente a este documento, corrijo, también han hecho unas expresiones de rechazo a través de las diversas manifestaciones y los acontecimientos que hemos visto en marchas en estos días. Y además de esto, sentimos que la actuación que ha tenido la Asamblea en este sentido ha sido, ha dejado un sabor insípido. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, tuvieron la iniciativa de hacer una consulta en diversas provincias como Colón y Coclé, yo creo que es importante, no es menos importante, corrido, expresar algo tan importante como hubiese sido la consulta a nivel nacional, porque al final de todo debemos recordar que el tema minero y el tema de los recursos minerales nos compete a todos los ciudadanos de este país, no solamente a las personas que residen en Coclé, ni a las personas que residen en Colón, sino a todos los panameños. Y una decisión, así mismo como ocurrió cuando se tomó el tema de la ampliación del canal. Se hizo una consulta pública donde se tomó como línea o como seguimiento buscar precisamente alcanzar esta decisión, y que fuera una decisión colectiva, no una posición selectiva donde un grupo de la sociedad que va a verse, vamos a decir, hombre, los trabajos que se van a hacer van a redundar en actividades y en beneficios para ese sector de la población, sí, pero esos bienes son del Estado, son de todos los panameños, y como tales todos tenemos la oportunidad y el derecho a poder participar en este sentido y tomar unas decisiones y opinar sobre este sentido. Yo creo que en ese aspecto ha habido una evidente, digamos, falta de interés por parte de la Asamblea, ya que ellos debieron haber abierto, si iban a efectuar una consulta a diversos sectores de la población, a las personas de Coclé, a las personas de Colón, también debieron haberlo hecho en los demás lugares a nivel nacional, para escuchar el sentir del pueblo panameño, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, y mucho más cuando se trata de bienes públicos y bienes nacionales como estos, o recursos nacionales como estos, recursos naturales, perdón. Y yo creo que en este sentido tenemos que ir hacia allá. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que vamos a traer es mayor incomodidad, mayor malestar, y este tipo de situación no redunda en el beneficio del país, no redunda en el beneficio de todos nosotros, y creo que al final, como bien ha señalado en versiones anteriores, Guillermo, el rol que debe desarrollar la Asamblea es aprobar o rechazar, no tiene otra medida. Sin embargo, se fueron a una decisión de ir a una consulta, situación que es prácticamente la misma que ocurrió cuando se dio el tema de la reforma constitucional presentada por Laurentino Cortizo durante los primeros 100 días de gobierno. Recuerden que el gobierno presentó el Ejecutivo presentó por conducto del presidente un documento a la Asamblea para que fuera a iniciar el proceso de reforma constitucional. Sin embargo, la Asamblea no lo consideró de esa manera, y paralelamente o posteriormente a este evento dejó suspendido lo que fue la decisión o el plan documentado presentado por el Ejecutivo, y empezó a iniciar un proceso de consultas que se fueron a todas las provincias a fin de ver si estaban de acuerdo sobre las reformas constitucionales, cuando realmente para mí es algo preocupante, y debo decirles por qué, porque realmente me atrevería a decir que una población muy reducida de los panameños ha tenido la constitución política a la mano, y mucho menos se la ha leído. Así que frente a situaciones como estas, nos debe llamar a una reflexión para empezar a respetar no solamente la voluntad popular, sino a cada uno de los ciudadanos. Ayer escuchaba parte de la intervención del señor Saúl Méndez, quien le mandó un mensaje alto y claro a la clase
política que está cobijada en esta asamblea, donde le señalaba que recordaran que el próximo julio había un nuevo gobierno, es decir, que en mayo hay elecciones. O sea, le está mandando un mensaje diciendo más vale que barran para adentro, en el sentido de que si hay otro tipo de intereses u otro tipo de objetivos, definitivamente el resultado final puede traer consigo la no reelección de esas personas que votaron en contra de la voluntad popular. Y entonces cuando vayas a pedir el voto popular para quedarte en el puesto, vas a tener la misma respuesta que le diste a esos electores con un voto de rechazo. Eso es importante destacarlo. Y creo que también en ese sentido es importante, Guillermo, hacerle un mensaje alto y claro, darle un mensaje alto y claro al Ejecutivo, a los representantes del Ejecutivo, en el sentido de no emitir comentarios que en un momento dado lo que puedan es atizar aún más el malestar de la población. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no pensemos que a la ciudadanía no les preocupa, yo creo que es importante tener algo muy claro, decir públicamente que al país que no es vinculante las consultas públicas que se hagan. Tenemos que estar claro que el gobierno está ahí y las autoridades del gobierno están ahí por las personas estas que son las que están protestando. Ellos ejercen un mandato por un tiempo definido que está por terminarse y la voluntad del pueblo se tiene que respetar. No se puede convertir el país en un gobierno autoritario que te impongan medidas y que te impongan las decisiones de un grupo selecto que está cobijado en unas oficinas con aire acondicionado y que te van a dar una receta del mundo y del país que tú debes vivir. Eso no puede ser. Entonces nosotros creemos que en ese sentido emitir comentarios descalificadores o tendientes a disminuir el poder que tiene el pueblo panameño, en el sentido de decir que no se puede bajo ninguna consideración considerar como vinculante las consultas que decidan hacerse a nivel nacional, pues definitivamente refleja un desatino por parte del Ejecutivo en ese aspecto y debe tener cierto grado de control, aunque tengan una desesperación por la aprobación de este contrato ley. Sin embargo, yo creo que al final la voluntad del pueblo será la voluntad que será escuchada. Hemos hablado en reiteradas ocasiones, Guillermo, que aunque se busque con esto, soportar un silencio del pueblo panameño, el silencio del pueblo panameño no va encaminado a aceptar o darle un espaldarazo a la administración actual, porque si no, ya lo hubiera hecho. Hubiésemos visto cómo se ve el resultado en las encuestas de opinión, y obviamente las encuestas de opinión no colocan una posición favorable a la actual administración, y comentarios de este tipo lo que hacen es molestar más a la población que van a expresar su voluntad el próximo 5 de mayo. Por tanto, creo que estos aspectos sí es importante destacarlo con respecto al tema del contrato minero. Guillermo, era lo que quería mencionar sobre ese tema de una manera muy respetuosa y de una manera muy equilibrada, porque al final lo que tenemos que pensar es en el bienestar del país, pensar en las bondades que va a traer consigo la aprobación de un documento de esta magnitud y obviamente la suerte de los recursos que van a ser recibidos por parte de estas empresas, de esta o las futuras empresas que se den, y que obviamente alcance a todos los ciudadanos de una manera seria, de una manera tangible y no intangible, sino que la gente sienta de que hay bondades, que el tema de los adultos mayores, aunque digan que van a mantener un equilibrio solamente para una uniformidad para aquellos que reciben $350, yo creo que es importante destacar que todos aquellos que están jubilados también tienen derecho a un aumento,
Y ese es el problema que hemos sostenido como país y que hemos tenido que soportar como sociedad, de que todos los gobiernos te dicen, bueno, vamos a hacerle un aumento a los que menos reciben. Pero es que hay un problema. Aquí no se está tratando de un subsidio, se está tratando de la cotización que dio cada ciudadano en su momento cuando laboraba, y es lo que recibe hoy día. Que no se haya hecho una equiparación versus o un contraste versus la situación real de vida, yo creo que es un tema muy puntual que amerita tener que revisarse y poner a los encargados de esto a pensar en alternativas que redunden en beneficio de todo y que se establezca un aumento. Si se va a dar un aumento, se le da un aumento a todos. Tú no puedes pretender como un padre de familia decirle, voy a darle esto a mi hijo más pequeño y entonces el resto de los hijos no le vas a dar absolutamente nada, porque al final lo que va a crear es descontento, malestar y precisamente situaciones que son reprochables y que el pueblo panameño pues no se siente identificado. Y obviamente las personas que reciben un salario o una pensión por parte de la Caja del Seguro Social de una manera constante ya llegaron a un tope, y ellos también son víctimas del alto costo de la vida. También tienen que ver proporciones guardadas, la necesidad de enfrentarse en ver si se gastan el dinero en medicamentos porque no hay en la Caja del Seguro Social o comen. Y esa es la situación que yo creo que es importante y que no debemos olvidar, y que esperamos que no solamente sino los futuros gobiernos no lo olviden, porque esa es la realidad actual de este país. No debemos solamente desarrollar campañas politiqueras que al final traten de convencer a estas charangas generales que se hacen cada 5 años, donde al final tratan de, ¿cómo te digo?, abanicar, votemos por porque votemos por el otro, porque el otro. No, aquí tenemos que centrarnos en soluciones. El país enfrenta problemas muy serios. Tenemos que escuchar a las personas que vienen con propuestas serias. Imaginémonos que lo que ocurre en estos momentos es que tenemos un país que está próximo a quebrarse. Entonces o un negocio próximo a quebrarse. Y entonces tú vas a buscar a personas que vayan a dirigir ese negocio y tú vas a preguntarle de todo. ¿Usted cómo lo va a hacer? ¿En qué tiempo usted cree que va a hacer esto? Explíqueme bien en detalle para que la gente lo comprenda como un niño de 5 años. No con discursos ni palabras escondidas dentro de textos hermosos de prosa, para entonces tratar de que la persona esta, que es un humilde campesino, una persona que no ha llegado a terminar los grados de escolaridad, se pierde entre letras y no entiende el alcance del mensaje, ni un mensaje claro para saber dónde estamos, qué queremos y hacia dónde queremos ir, Guillermo. Alfonso, bueno, primero mandarle un gran abrazo y un agradecimiento y saludos a don José Domínguez, que acaba de venir hasta acá y traernos la bolsita de pan de La Chorrera que periódicamente hace. A nuestro oyente número 1, don José Domínguez, le mando un gran abrazo, y que bueno, no pude bajar porque estaba escuchándote atentamente, Alfonso, y que bueno, va a ser su día a día del día de hoy, así que le mando un gran abrazo a don José Domínguez. Y lo otro, Alfonso, lo que te iba a preguntar era, ¿qué sigue? O sea, dentro del procedimiento, sé que están haciendo consulta ciudadana, como le llamen, y eso ahora, ¿cuál es el procedimiento parlamentario que continúa? Bueno, mira, frente a esta situación, yo siento que, y esto ya lo hemos hablado anteriormente, a la Asamblea le queda solamente aprobar o rechazar el contrato ley. La medida que han ejecutado en estos momentos es una medida que pues surge dentro del debate, y evidentemente mi lectura, y lo digo con mucho respeto, va encaminada ante esta iniciativa a decir quizás o acorralar a las personas que son las personas que viven o que van a verse impactadas supuestamente, entre comillas, por la firma del contrato ley, que obviamente es el área de Coclé y Colón. Pero ¿por qué no se le hizo la consulta al resto? Es lo que me pregunto. Lo lógico, si tú vas a hacer una consulta, tú vas a hacer una consulta a todo, porque no se trata de un bien o un recurso singular o particular de ese grupo, sino un recurso nacional. Entonces,
evidentemente esta actuación de este tipo de consulta es una medida que no está contemplada dentro de ello y pues definitivamente nos parece que frente a esto lo lógico que debió haber hecho la Asamblea es efectuar una consulta nacional para esto, pero evidentemente supongo que ellos no quieren en estos momentos verse envueltos, sobre todo en un torneo electoral donde las personas que tengan que visitar los diputados de cada circunscripción a su circuito y tengan que explicarle voten o no voten por el contrato, y entonces esto puede impactar en sus elecciones generales para el 2024, o sea, la posibilidad de su reelección. En consecuencia, lo que quedaría frente a una situación que ha sido modificada o adicionada, mejor dicho, que es esta consulta, lo lógico sería entrar en el debate de si se aprueba o se rechaza el contrato ley minero. Es el marco o el parámetro que debe darse. Y evidentemente ante una situación como esta de una aprobación del contrato, pues empezaría a surtir sus efectos legales y obviamente no solamente los efectos legales, sino los efectos políticos que traería esto consigo de la aprobación de un documento de esta magnitud para las personas que pretendan reelegirse. En el caso de no ser aprobado, ser rechazado por parte de la Asamblea, definitivamente quedaría nuevamente en manos del Ejecutivo iniciar todo un proceso de negociación a fin de que esta nueva negociación gire a favor de las esperanzas de todos los panameños y nuevamente surta el efecto de ser remitido a la Asamblea para su aprobación. Pero la pregunta del $1.000.000, que obviamente todos se hacen en un momento dado, es ¿qué pasaría si se rechaza y cómo se seguiría pagando la explotación minera en estos tiempos cuando el contrato tiene actualmente una condición de inconstitucionalidad? Si el contrato es inconstitucional, que es lo que hemos hablado desde el 2017, ¿cómo se estaría pagando o cómo se ha venido pagando o cómo se pagará hasta tanto se apruebe el contrato ley minero? Ese es el marco que a mi humilde criterio marcaría o delimitaría los pasos a seguir por parte de la Asamblea, Guillermo. Bueno, vamos a ver qué termina pasando, Alfonso, ¿te parece? Nos hablamos la próxima semana. Por supuesto. Así será. Dios primero, te agradezco profundamente la oportunidad, Guillermo. Saludos a toda la fina audiencia y los invitamos a continuar en la tertulia de los miércoles. Un fuerte abrazo para todos. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Igual tú. Bye. Son las 8 en punto de la mañana. Era Alfonso Fraguela con nosotros a esta hora de la mañana.